Gracias a todos por estar nuevamente aquí hoy, invitadas increíbles, Frecia Castro y Alondra Vera Thompson, ambas gracias. ¿Cómo se sienten hoy? Muy bien acá en compañía tuya y felices de estar compartiendo contigo aquí con Alondra, que es mi nieta, como tú sabes, y que ella es el mejor ejemplo de lo que es la trayectoria con la cual nosotros, supongo, vamos a hablar, ¿no es cierto? Sobre la tarea que me corresponde a mí en este juego terrestre, ¿no? En el cual estamos todos comprometidos para sacar la victoria adelante. Claro que sí. Gusto saludarte, querida Eileen. Qué bueno que se concretó esta entrevista. Sí, ambas, muchísimas gracias. Yo voy a confesar algo. Yo quería que Frecia Castro estrenara el canal. De verdad que sí. Era como que cuando yo estaba abriendo el canal, yo me imaginaba a todos los invitados. Yo quería que Frecia Castro fuera la madrina que iniciaba. Inicié con Sixto Paz, así que no estuvo nada mal, ¿verdad? En ese sentido. Sí, 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 Qué sí. bien, gran amigo, sí, sí, lo Hay quiero mucho de mucho. qué hablar. Vamos a hablar del método Ciclopea. Tal vez muchos no han escuchado lo que es eso, de la importancia de esa información en esta época que estamos viviendo la humanidad, del nuevo libro de Frecia Castro que me lo devoré y me lo voy a volver a leer, El secreto de las esferas luminosas, ahí está. Em, Vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Del origen del ser humano, de dónde venimos, hacia dónde vamos, lo que somos. Pero yo quiero empezar contigo, Alondra, porque ¿qué se siente tener a una abuela con esa sabiduría? Bueno, maravilloso. Yo siempre he dicho que si hay algo que me ha regalado mi abuela, yo creo que es algo que todos anhelamos en esta existencia terrenal, que es la certeza en lo invisible. Y eso es impagable, porque yo creo que finalmente es lo que nos pulsa a seguir creando en este planeta Tierra que es tan extraño, que a veces es inexplicable, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué vinimos a hacer? ¿Para dónde vamos? Y eso obviamente para mí es un tremendo honor. Me imagino que venimos caminando juntas, quizás desde Exacto. cuándo, pero esa es como la gran, yo creo que el gran regalo de mi abuela es la certeza. Y Wow. el método, por supuesto, obviamente. Antes de pasar al método, El secreto de las esferas infinitas es un libro, lo considero tan y tan importante en esta época que estamos viviendo. Eh, Da tantas y tantas claves de quiénes somos, ¿no? Hacia dónde vamos, lo complejo que es la existencia. Frecia, ¿cómo fue ese proceso de escribir este libro para ti? Mira, bueno, de alguna manera resume todo lo que es mi experiencia desde que viví esa transformación, diríamos, ese cambio cuántico, porque efectivamente fue un cambio cuántico en que de un momento a otro fui otra persona, otro ser, y me reconocí como el ser original que somos todos, ¿no? Cuando empieza ese proceso, de hecho el libro lo marca, fue algo, un comentario que tú hiciste en algún momento ayer cuando nos planteamos cómo íbamos a, a tratar el tema de alguna manera. Y tú dices que yo me ponía como varón, ¿no? Como hombre. La verdad es que no, la verdad es que mi historia está relatada desde el ser, ese ser que va más allá de lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, es decir, el ser energía que somos. Y ese ser energía que somos es un ser completo en sí mismo. Por eso ocupé, digamos, hablar de él, ¿no? Del ser energía que todos somos más allá de nuestra manifestación aquí en este campo, en polaridades separadas, que serían ¿no? femenino y masculino. Entonces, todo eso, por supuesto, es un corolario de, de este tránsito de descubrimiento, de autodescubrimiento y de práctica de lo que fui aprendiendo y revelándose ¿no? en una forma realmente extraordinaria, extraordinaria. Yo te diría que
en el segundo libro que escribí, que es Suramel y el cofre de los secretos, yo narro mi vida, ¿no? Narro cómo llegué a este estado, cómo llegué a crear el método en el fondo, ¿no? Pero básicamente mi vida. Y la verdad es que una gran mayoría de las personas que empezaron a leer el libro me comentaban, me decían, pero esto es una novela fantástica. Le digo, no, esta novela no es una novela, es mi vida de pe a pa, o sea, no hay ni una cosa exagerada ni ninguna cosa que no sea verdad. Por lo tanto, tendría que decirte, esto ha sido un vuelco extraordinario que espero yo también suceda lo mismo con a quienes yo pueda entregar esta fórmula, ¿no? que ya lleva 35 años de expansión, diríamos, ¿no? Y que trae tantos beneficios para todos, especialmente en este tiempo en que es necesario que nosotros saquemos del ser original que somos todas nuestras potencias que son necesarias en este momento, no solo para nosotros, sino que para instaurar como creación el mundo que queremos vivir y que efectivamente se puede manifestar en lo que llamamos realidad, que en el fondo es una gran creación entre todos, ¿no? O sea, has tenido experiencias místicas impresionantes. Em, ¿Crees que todo el mundo tiene la capacidad de también tenerlas? Perdón, no te... Experiencias místicas, si Ah, crees que todos podemos o hacerlo. sea, ya, no te había entendido bien. Por supuesto, o sea, decir, es más que eso, ¿ah? Es la unidad, es el uno en el fondo, en el cual nosotros aquí que vivimos un mundo de separaciones, de hecho, este mundo atómico es un mundo separado, ¿no? De polaridades separadas. Aquí todo está separado y entre eso está separada la ciencia de la espiritualidad. Y resulta que es algo que nunca debió estar separado. De hecho, en los orígenes, ciencia y espiritualidad era uno solo. Siempre, o sea, en el origen todo es uno, ¿no? Pero también en el origen nuestro, digamos, en nuestras manifestaciones, hubo un momento que la ciencia y la espiritualidad eran uno. Y que hoy día son prácticamente enemigos, o sea, es una cosa muy loca, pero que hoy día también se está produciendo este traslape en que hay toda una serie de movimientos científicos que está propendiendo también a esta unidad, de reconocer que la ciencia pura, si no se une y no reconoce la espiritualidad, no va a llegar mucho más lejos de lo que estamos llegando, que puede incluso desviarse del camino, ¿no? Entonces, obviamente que a través de esta fórmula, sabemos por experiencia, y creo que tú lo confirmas también, ¿no? Se produce un cambio de tal forma que nos transformamos en ciencia espíritu, nos transformamos en seres capaces de crear aquello que soñamos usando de alguna manera las capacidades internas que nosotros tenemos que se definen incluso científicamente. Para poder entender esta ciencia interna, diríamos, es necesario que obviamente la espiritualidad le abra paso. Porque en la espiritualidad que no tiene que ver con religiones, que tiene que ver con la esencia del ser, el ser es un ser espiritual en su origen, tomando en cuenta que espíritu, la definición de espíritu es primer aliento. Por lo tanto, en ese primer aliento, tanto el primer aliento que genera la vida como el primer aliento que genera la vida física, nos determina y nos define, ¿no? Como seres vivos de alguna manera, ¿no? Entonces ese ser vivo que somos acá es un ser vivo que es eterno. Y ese ser es el que nosotros tenemos que manifestar porque ahí está toda nuestra potencia, está nuestra herencia. Y eso va a marcar la gran diferencia en el planeta cuando todos logremos manifestar el origen, nuestra herencia en este mundo. Eso es lo maravilloso. Nosotros ya lo vivimos de alguna manera en nuestras vidas cotidianas. Esto es una de las cosas que siempre hablamos con Alondra, cómo se nos cambió no solo la existencia personal e individual de cada uno de nosotros, sino cómo se fue modificando el entorno, la familia entera, cómo fueron manifestándose las cosas, las situaciones, las ubicaciones en el espacio y en el tiempo.
cómo podemos ir más allá de los resultados que parecen infranqueables. Y sin embargo, así como en un 2 3 estamos Paso. cambiando, abriendo las puertas, abriéndolo. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso, te das cuenta que no es que tú seas superior o que seas... No, significa que hemos dado en el clavo, estamos recuperando la identidad que todos somos, o sea, todos, cuando te hablo de todo, no te estoy hablando solo de esta humanidad, te estoy hablando de todas las humanidades más avanzadas que nosotros, que seguramente ya practican esta conexión con su origen, digamos, ¿no? Con el proceso, lo que se llama el arquetipo uno, creador perfecto, del cual nosotros somos parte, ¿no? Y ese creador perfecto también está en nosotros y nosotros en él. Entonces, cuando empezamos a generar este vínculo, más que al principio era un vínculo, pero después termina siendo un uno, sino haciendo que tú, y por decirlo en términos espirituales, que la gente entienda, entre Dios y uno no hay barrera. O sea, es decir, Dios está en ti y tú eres en Dios. O sea, y eso no es que nosotros seamos dioses, que es un término que se usa mucho también, somos dioses hoy día. No, no es exacto. Nosotros no somos dioses solo. Nosotros somos en Dios. O sea, Dios en nosotros, nosotros en Dios, o podríamos decir en el origen, como llamémoslo, como queramos llamarle, ¿no es cierto? Yo y a veces le llamo el caleidoscopio uno, porque es una figura que nosotros tratamos dentro del método, ¿no? Para explicar este proveniencia, este origen, ¿no? Y de cómo se mueve el universo en el fondo. Yo invito a todo el mundo, el libro se encuentra en Amazon, cómprenlo, léanlo, reléanlo, porque sobre todo las personas que tienen angustia, angustia existencial, esto da una paz y de alguna manera te reconecta a algo que de alguna manera, muy en el fondo, ya uno sabía. Sin embargo, las religiones no se han encargado de darnos todas estas claves, ¿no? Para las personas que se preguntan qué es el método Ciclopea, qué es eso, Alondra, ¿le puedes decir un poquito tú como también maestra de este método que millones de personas en el mundo entero han cogido los talleres? Lo pueden buscar en información en universofresiacastro.com. Cuéntanos, ¿qué es el método Ciclopea? Bueno, el método como tal, que qué loco hablarlo al lado de mi abuela, primero que todo, porque ella, claro, es la creadora de esta fórmula, de esta técnica maravillosa que partiendo por casa me cambió la vida. O sea, si bien soy nieta de Fresia, en algún momento de mi vida hice caos. Yo creo que como muchos de nosotros en algún momento colapsamos al mundo y en ese caos, bueno, que en mí se tradujo como un trastorno de pánico. Empecé a buscar respuestas porque no me quería medicar, obviamente ese era el camino convencional, y en ese camino digo, ah, el método, ¿no? Me acuerdo, estaba muy cerquita, pero no lo había aplicado con la disciplina que se merece, porque por algo es método ciclopea de activación interna de la glándula pineal. Entonces ahí empieza descubrir esta metodología en profundidad, primero como practicante, y realmente fue una experiencia transformadora porque me llevó a un estado de conciencia muy distinto al que venía caminando antes. Yo creo que hay algo muy trascendente que tiene que ver con el ver el teatro de la vida, ¿no? Como que muchas veces en las situaciones que hemos tenido que pasar, los eventos, que cada uno trae su historia, pero estando aquí nos aferramos mucho a esa historia y pensamos que somos un resultado de eso y que no hay nada que nosotros podamos variar humanamente. Pero cuando llegamos al método, todo eso se transforma y realmente, literalmente, uno logra salir de ese laberinto y observar la vida como ese gran escenario, esa gran obra de teatro que simplemente está ahí para que aprendamos a crear de manera correcta, a crear con amor. Por lo tanto, el método es esa llave, es esa puerta de acceso a una creación mayor, a elevar tu conciencia a este ser original que somos, a este arquetipo uno también, creador perfecto, a vincularnos con esa divinidad que nos pertenece, que somos en, tal como lo expresaba mi abuela muy bien. Y también es una técnica creativa porque nos enseña a crear de manera correcta, nos da
todas las bases, todos los lineamientos de cómo creamos la vida. Nos damos cuenta también de que no somos víctimas, que aparentemente sí, ¿no? Pero nos damos cuenta de que no, de que somos los creadores de todas las situaciones, de todos los eventos, de todos los personajes incluso que se van a cruzar con nosotros en algún momento del recorrido. Y eso es fantástico. Yo digo que esa es la parte más humana del método, el que te enseña a crear de manera correcta, cómo tú creas tu día a día. Y por otro lado es el volver a vincularnos con esa potencia creativa de la real identidad. Del método Ciclopea, como bien te decía Aileen, tiene estas dos áreas, creo yo. Por un lado, esta técnica creativa que te enseña a crear de manera correcta tu vida, que te dice, hey, el creador, el guionista, el director, como bien tú decías, de esta obra de teatro, eres tú. Tú creas a cada segundo, a cada instante de tu existencia y eso marca un hito, un antes y un después, porque te das cuenta de que no eres víctima, de que no hay culpables ni culposos, sino que todos somos aprendices en esta tierra, que estamos aprendiendo a crear de una manera correcta. Y yo siempre he dicho que esa es una parte que a mí me encanta del método, porque es la parte más humana, más tangible, más aplicable, creo yo, en lo cotidiano, donde nos damos cuenta de que en cada pensamiento, en cada sentimiento que habitamos, estamos creando. Y cuando logro activar esa alarmita que me dice, hey, ojo, no estás creando correctamente, ahí ya todo empieza a transformarse, porque yo mismo empiezo a transformar mi realidad. Y por otro lado está la parte más importante, por supuesto, que es el volver a vincularnos con esa potencia creativa original, con el ser infinito que somos, con ese ser energía que no tiene límites, que aquí sí, ¿verdad? Humanamente en este 10%, en el campo atómico estamos limitados. Sin embargo, cuando nos vinculamos a esta potencia creadora, todo se empieza a transformar en una mayor perfección porque nos vinculamos precisamente a ese campo de la perfección, donde no hay límites creativos y todo pulsa desde el correcto sentimiento que es el amor, el poder creador mayor del universo. Decía, ¿por qué ahora? Porque en estos tiempos el método Ciclopea, ¿por qué ahora todas estas enseñanzas? Porque muchas personas dicen, algo se siente tan raro, estamos en el 2025 y, y hay algo Sí, pasando en la humanidad. ¿Cuál es la importancia de tener efectivamente, acceso a todos estos mensajes? todo, tiene toda la importancia del mundo. Fíjate que justamente te iba a empezar por hacerte un alcance cuando se habla de que las religiones no tienen la respuesta. Las religiones no tienen la respuesta porque velaron las grandes claves que han estado siempre presentes en la esencia de lo que son los movimientos espirituales a través de la historia. En la medida que lo toma el ser humano, lo nubla inmediatamente y lo tergiversa, lo esconde, lo usa, lo mal usa, o lo que sea. Pero los grandes avatares que han venido a través de la historia, a través de las distintas civilizaciones, de los cuales nosotros conocemos muy pocos, conocemos los últimos, especialmente Jesús, ¿no? Sería el último avatar, y que era un gran científico, además, ¿no? Era un ciencia espíritu, por decirlo así, que nos dio las claves, nos entregó esas claves. Justamente se sabe que Jesús llegó a la Tierra en el momento más oscuro del planeta. Eso quiere decir el momento antes de que la luz comenzara a manifestarse, 2000 años atrás. ¿Qué va a pasar? En ese momento las eyecciones de masa coronal del Sol, las tormentas solares como se llaman normalmente, iban a empezar a intensificarse. Iban a empezar a intensificarse no solo en intensidad, sino también en periodicidad. Y entonces las claves que Jesús en este caso dio siempre son las mismas y tenían que ver con dos esenciales, que eran como los dos grandes mandamientos, ¿no? Ya podemos llegar a eso luego. Y entonces, a partir de ahí, él prepara, ¿no? Prepara, digamos, la fórmula base, por decir así, lo que en ese momento se podía entender para nosotros en esta época. Porque obviamente se sabe lo que iba a pasar. Hoy día científicamente incluso lo pueden
predecir en el sentido de que hoy día se sabe que en experimentos militares o qué sé yo, científicos, se puede controlar el tiempo. Imagínate en esa época y con la calidad de un avatar como Jesús, seguramente tenían alcance a saber cuáles eran los movimientos creadores que se iban a dar en la Tierra, como para que llegara un momento en que fuera necesario aplicar esta fórmula para ayudar a que el planeta cumpla su proceso ascensional planetario, que es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando hoy día es que se está elevando la frecuencia vibratoria del planeta y se está elevando de tal manera que los seres humanos están, algunos alcanzando el ritmo de esta elevación y otros que van como cojeando un poco. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está elevando todo por el momento, todas las polaridades, digamos, vale decir, lo negativo como lo positivo. Se está elevando todo, se está elevando a tal nivel que se ve mucho más lo negativo que está ocurriendo que lo positivo, ¿ya? Porque siempre es así, como se dice, ¿no es cierto?, el árbol que crece no hace ruido, solo el árbol que cae. Bueno, es lo que está pasando. La humanidad en general está despertando a un ritmo impresionante, está elevando su frecuencia. Cuando llega un momento, fíjate que yo en el libro El cielo está abierto, que fue el primer libro que muestra lo que es el método Ciclopea, cuento una experiencia que a mí me tocó en el desierto de Atacama cuando yo vivía en el desierto, porque viví por muchos años en el desierto. Una historia que me pasó cuando yo buscaba una respuesta para explicar esto que estoy diciendo ahora. Y me tocó vivir la experiencia de la piedra y el agua. O sea, un día, voy a contarle un poquito para que no quede en el aire. En un día de invierno en plena montaña, donde la noche hace frío sobre 20 grados bajo cero y en el día sube la temperatura a 27, 28 grados, yo salí a caminar, me senté en una roca, me puse a leer y de repente vi en el suelo, al pie mío, digamos, una pocita de hielo, de un hielo tan duro que yo traté de romperlo con mis zapatos y no lo logré. Entonces empecé a mirar esto, dije, mira, en la medida que el sol calentaba, esto se iba derritiendo rápidamente pasando su condición de agua. Y siguió, 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 y de repente era agua y de repente se empezó a evaporar rápidamente. Estaba en ese proceso, siento un estallido a mi lado que me provocó alarma porque obviamente estaba en un lugar muy solitario y lo que había ocurrido era que una piedra más o menos de este tamaño había estallado en 2 o 3 fragmentos, no me acuerdo, pero había estallado. Y en ese momento el agua se había evaporado. Entonces, claro, me dio la respuesta de lo que tenía que explicar y que estoy un poco contando ahora. O sea, cuando llega un momento, o sea, en que dos elementos, uno como el agua y el otro como la piedra, que se sabe que se considera como la más baja frecuencia, digamos, y el agua que es como mucho más, que tiene una vibración muy alta, rápidamente pasa al siguiente estado que le corresponde y la piedra no alcanza y estalló. Ese fue, yo creo que me lo pusieron ese ejemplo para que yo pudiera escribirlo en el libro. Entonces, a partir de eso que está ocurriendo hoy día, está pasando todo está saliendo a flote. O sea, ya es como dicen, la verdad para libres. O sea, está pasando, primero la gente está muy confusa porque hay una lucha, una verdadera lucha entre lo que diríamos la luz y la oscuridad, metafóricamente hablando, pero también algo hay de eso. Y lo que la gente ve, lo que todos nosotros vemos a través de nuestros sentidos físicos, es lo que se ha manifestado en la materia. Por lo tanto, vemos todo lo que lo que se está destruyendo, la violencia que hay, las guerras, etcétera, las pandemias y todo lo que se está ocurriendo no son sino todos creaciones nuestras, creaciones que tienen un resultado y esos resultados van generándose de acuerdo a cómo tú vibras, cómo tú piensas, cómo tú sientes. Entonces eso está dando lugar a que hoy día hay una confusión y un caos tan grande que sin embargo cuando los seres puedan comprender que detrás de esto hay un
podríamos decir, un plan divino para la Tierra. Y que eso depende de cada uno de nosotros. Aquí no es que venga una ayuda, que van a venir, que vamos a buscar la solución afuera. No, la solución está afuera. Afuera están los resultados de todo lo que hemos hecho. La solución está en nosotros, en prepararnos adecuadamente y de manera correcta, como recibiendo las grandes claves que los avatares nos han ido entregando y aplicándolas. Lo que es el método Ciclopea, es justamente haber puesto en una técnica, lo que estaba en la esencia de lo que son los grandes movimientos espirituales. O sea, yo no he descubierto, por decir así, no sé, decir, no he descubierto el otro sol, sino que lo que he hecho es lograr captar la esencia de esa, que por supuesto sé que tengo mucha ayuda, la esencia y plasmarla en lo que sería una técnica reconocible por nosotros para que podamos aplicarlo, donde justamente uno, ciencia y espíritu. De hecho, mi profesión es periodista, digamos, y siempre me especialicé en el área científica. Entonces, para mí fue como llevarme de la mano prácticamente a llegar a esto. Sin embargo, esa fórmula es una fórmula que yo diría no consulté no saco de acá o de allá, no hay acumulación de información, no es nada. Esto nace en unas horas y en unas horas está la fórmula lista, que tiene que ver en un principio con la activación interna de la glándula pineal, que es nuestro centro creador, pero que para llegar a esa activación interna, primero había que encender el equipo que nosotros somos. Nosotros somos un equipo de luz, un equipo electrónico. Por lo tanto, nosotros tenemos que encender correctamente ese equipo. Y la forma de encender correctamente ese equipo estaba en las grandes claves de los avatares, que todos coinciden en la fórmula original. Primero, conectarte a tu fuente de origen. Si tú no te conectas primero a tu fuente de origen, no pasa nada. O sea, vas a seguir en lo mismo. ¿Qué significa eso? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todo. Primero, porque cuando tú te conectas conscientemente, estás creando esa instancia, así como creas el hecho que te vas a tomar un café o creas el hecho que vas a ir a ver una amiga, también creas el hecho de querer conectarte a tu fuente original. Y es tan simple como eso, te conectas. Entonces ese deseo, esa instancia creadora que nace en ti te permite entender qué es lo que es esto de primero amar a Dios, porque lo que te lleva es eso, te amas el origen, amas tu fuente, de donde provienes, de donde emanas y donde estás permanentemente también en esta, vivimos en el principio y en el fin, siempre, en el origen y en el, no estamos desconectados del origen, no estamos desconectados, pero sí estamos en bajo voltaje, por decirlo. Entonces tenemos que sacar esa barrera de frecuencia. Y eso forma parte de esta metodología. Y entonces, y el segundo, que tiene que ver que una vez que tú enciendas tu programa original, entonces ama al prójimo como a ti mismo. Que eso es algo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo amas al prójimo como a ti mismo? Te puedes amar a ti, pero no tanto como al prójimo. Puedes amar al prójimo, pero hasta ahí nomás. O sea, ¿cómo es el tema? No se puede amar igual a uno que al prójimo, es como raro. Cuando la gente se entrega más al prójimo o se vuelve más egoísta, ¿no? Y se mete hacia adentro, qué sé yo. No, es tan simple. Lo que tú estás inspirando al conectar con tu fuente es un fluido electrónico. Es el poder creador mayor del universo, que se llama amor. A-mor, sin muerte. Entonces, que viene de las raíces de las lenguas madres, del latín y del griego, ¿no? Que compone justamente a-mor, sin muerte. Lo que estás absorbiendo es ese poder, gran poder creador del universo, que es una frecuencia, es un fluido electrónico, una frecuencia que se ancla en tu centro cardíaco. Y cuando se ancla en el centro cardíaco, tú la recibes ese amor, lo recibes, se enciende tu equipo electrónico y al expirar
tan simple como eso, en una respiración normal, al expirar se expande. Ese mismo amor que tú estás recibiendo se expande a todo. No tiene elección, no se salta al enemigo, nada. O sea, se expande. Entonces, se está cumpliendo el otro. O sea, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. O sea, como lo recibo yo, a sí mismo. Yo no lo puedo cambiar, no lo puedo alterar, no lo puedo guardar para mí. Sencillamente, en la respiración, al inspirar, recibo y al expirar, expando. Entonces, esas dos claves forman la base de lo que sería el método Ciclopea en cuanto a poder activar definitivamente ese centro creador, que es el centro pineal, digamos, pineal pituitario, como se llama la triangularización pineal pituitario, y que es el centro creador que en su condición biológica de glándula pineal, digamos, entrega una serie de beneficios físicos, podríamos decir, al organismo, al vehículo físico en el fondo, ¿no? Y de ahí parte todo lo que tú empiezas a recibir, a crear, a practicar para ir cumpliendo con todas tus características del ser único, modelo único que cada uno de nosotros es, donde nadie es igual al otro, pero sin embargo todos tenemos un mismo padre, madre, por decirlo, pero todos nosotros tenemos una potencia diferente, todos. Por eso nadie puede faltar en este coro, nadie, porque todos somos necesarios. Incluso los que todavía andan un poco errados también son necesarios. Por ahí va un poco el tema. No sé si me entendí mucho, no sé si No, te no, no. contesté lo que O sea, quería. yo me he escuchado prácticamente todos los programas que ustedes han puesto en su canal de YouTube. Invito a todo el mundo a también verlos desde el principio. Van a tener, no sé, como miles de doctorados en muchísimos temas. Em, Tenemos el planeta, la ascensión, hablaste de la ascensión en estos tiempos tan importantes, pero se me ocurre, también tenemos como que esta malla electromagnética en donde muchos pensamientos y mucha negatividad está. Teniendo en cuenta esa malla, independientemente, el planeta va a poder pasar por ese proceso de ascensión y por qué caímos tan bajos, por qué solamente operamos con un 10% o menos. ¿Qué nos pasó que caímos tan denso y hemos estado atrapados en esta rueda del samsara? No sé cuál de las dos quiera contestar. No, tú dale nomás. Mira, no es que hayamos caído tan bajo, lo que pasa es que esta es una experiencia que en el método la conocemos como la segunda creación. O sea, hay una primera creación que es la gran creación, que es la que recuperamos cuando nos encendemos al ser original que somos, a este ser de energía, nos reconocemos como este ser de energía atemporal, inmortal, con todas las características de creador perfecto, etcétera, ¿no? Cuando nos reconocemos a él. Pero el tema es que nos densificamos y en la segunda creación, que es una creación obviamente desprendida, por decir así, de la primera, cuando se toma una parte de eso, que tiene que ver con la parte biológica, podríamos decir, que hoy día se está traduciendo a la parte de inteligencia artificial, que es una segunda creación desprendida, como te digo yo, de la primera, y por lo tanto entra dentro de la fórmula, como diríamos, temporal. O sea, son universos temporales, son universos que tienen fecha de caducidad, por decir así, porque se manejan las leyes del universo, ¿no? Y entonces, ¿por qué se hizo eso? Nadie lo sabe. Nosotros aquí dentro de nuestras casas, capacidad de comprensión que tenemos es muy difícil. Solo la experiencia interna te puede dar la pauta de lo que ha sucedido, pero no lo puedes explicar. O sea, porque no tienes la suficiente, nadie tendría que tener la información de todo el universo para poder explicar por qué llegamos acá. Pero que llegamos por una segunda creación, sí, la creación de crear vehículos afines a esos universos que también han sido creados, ¿no?
Y este es un universo, el más denso de todos, pero no por eso malo. O sea, es decir, es un universo denso donde por algún motivo llegamos acá. Puede ser por desobediencia a un programa o puede ser por un plan magistral en el cual teníamos que pasar por acá, algunos, no creo que todos los seres, energía, algunos que decidieron llegar acá por algún motivo. Se dice que algunos vinieron por tentación y los otros vinieron Carlos. para sacar a los amigos, digamos, ¿no? O sea, se creían que podían hacerlo, pero la verdad es que quedaron atrapados, ¿no? Cosas así. Entonces, y nosotros llegando acá, lo único que tenemos que saber es aprender a cómo salir de esto, cómo abrir la barrera de frecuencia, ¿no? Y generar que este mismo universo, y eso es muy lindo, que este mismo universo se vuelva un universo amor, se vuelva un universo donde los seres que lo habiten sean seres amor, sean seres que demos ejemplo al resto del universo, que seamos seres con una potencia, con una capacidad amorosa, con una capacidad de ciencia espíritu tan grande como en algún momento se vivió en la Tierra, porque fíjate que en las tradiciones iniciáticas, o sea, y también hoy día arqueológicas, te voy a decir, e incluso antropológicas, ¿no? Habrían habido edades de oro en la Tierra, las primeras dos edades de oro, donde no solo la Tierra esplendía de otra manera como planeta, sino que los seres vivían como en un estado paradisíaco muy cercano al ser más original. Pero hubo una especie de, llamémosle, invasión, por decirlo, por hacerlo muy película, muy gráfico, ¿no? Una especie de invasión de seres o de creaciones, ¿no? Donde se tomó posesión de este planeta y entramos en lo que se conoce como la línea catastrófica, que es una línea de baja frecuencia, donde todo ocurre, digamos, en base a creaciones de baja frecuencia, creaciones basadas en la competencia, basadas en los sentimientos bajos, violencia, etcétera, ¿no? Y con muy pocas cosas también buenas, por supuesto, pero que los que gobernaran, digamos, los que mandaban el buque, como se dice, ¿no? Eran seres que trataban siempre de mantenerse por las bajas frecuencias. ¿Quiénes son esos seres? Hasta que llegó un momento que la gran ley cósmica, podríamos decir, dice basta, o sea, esto está terminando, porque todo esto es no solo falible, sino que temporal, como te decía. Entonces llega el momento en que esto tiene que pasar sí o sí a su condición ascensional. Todo el sistema solar, este es un tema que está pasando ya en otros planetas del sistema solar, y ahora le corresponde a la Tierra. Pero ¿quién hace ese tránsito? Ese tránsito lo tiene que hacer la humanidad. O sea, todos estos seres de energía que de una manera u otra llegamos a esta fórmula densa que tiene como todo tiene cosas hermosas. ¿Por qué? Porque el ser de energía tiene dos lados también. Y en el lado de la luz, el lado que recuerda, el lado que evoca, ha hecho cosas maravillosas como en la música, en el arte, en la vida misma, en la solidaridad, en tanta cosa maravillosa, ¿sí? Que donde se va revelando nuevamente este origen del ser donde está recuperando la memoria, por decirlo, ¿no? Y además esa memoria biológicamente está inserta en uno, o sea, uno tiene la memoria del origen. En el 90% de nuestro ADN, nada menos, lo que nos indica que nosotros no somos de acá, que nosotros aquí solamente hay un 10% de esta memoria, de la memoria de acá. El 90% es la memoria del origen, de aquello que hemos olvidado y que ya es momento de empezar a recuperar. ¿Y crees que se logre? ¿Crees que se logra? Logre. Eh, yo creo que sí. Fíjate que hace tiempo escuché una entrevista que le hicieron a alguien que nada que ver con esto que estamos hablando, que era un ex marine, la Marine de Estados Unidos, que hablaba de los experimentos que ellos hacen, en fin, ¿no? Y entre eso estaba justamente hablar de esto del cronovisor y de otros elementos que tienen traídos aparentemente o
o donados o dados por inteligencia extraterrestre o lo que fuera, ¿no? Entonces, a través de los cuales se podía percibir los futuros potenciales. Y en esos futuros potenciales se generaron dos líneas de tiempo. Y una línea de tiempo veía todo catastrófico y la otra línea de tiempo veía un mundo paradisíaco. Bueno, resulta que al final, porque no voy a entrar en la entrevista en todo lo que dijo, pero la resolución de todo esto es que la fuerza oscura, por decirlo así, estaba asustadísima porque lo que había prevalecido ya era la línea positiva. Por lo tanto, ya no hay vuelta atrás y al final tenía que converger en una sola y convergió en la positiva y ya no está la otra. Esto es atemporal. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que eso se produzca. Como él bien decía, en un jugador de ajedrez nunca hay que perder el último movimiento porque siempre puede jugarse mal. Entonces, lo mismo pasa ahora. O sea, la victoria ya es. El tema es que la victoria se gana cada día. O sea, hasta este momento hemos ganado, a pesar de todo lo que se ve, pero hemos ganado. Pero ¿qué pasa más adelante? ¿Qué pasa mañana? Si metemos la pata, si de repente se nos ocurre decir ya no sigo más, no seamos uno ni dos, sino cientos y miles, que digamos ya me cansé, voy a seguir la pista de esto que me están entregando, ¿ya? Entonces, por eso, la victoria se gana cada día. Cada día hay que estar alerta a sí mismo. Y en torno a eso, Eileen, a mí me gustaría agregar esto que preguntabas a Fresia hace un momento, ¿por qué el método hoy? Yo creo que tiene que ver precisamente con eso, porque el método hace que se caigan cuando uno realmente lo incorpora, cuando se enciende esa memoria del origen en nosotros, inmediatamente hace que se caigan los muros, los velos que nos puedan separar de un otro. Entonces empezamos a transitar la unidad, pero como lo dice bien siempre mi abue, más allá de un cuento intelectual, sino que por experiencia yo empiezo a comprender que soy igual a alguien que quizás opina completamente diferente a mí, a alguien que predica una idea política diferente, a alguien que vive en otro rincón del mundo. Entonces, y no solo con los seres, sino que también con la naturaleza, con todo lo que existe en el planeta, con los distintos reinos. Y eso es trascendente. O sea, yo creo que si algo me mueve a mí como instructora, así como a los más de 50 instructores más que hay, yo creo que tiene que ver con eso, con sembrar esa semilla en la mayor cantidad de seres para que cada día seamos más los seres que dejamos caer esas barreras y transitamos la senda del amor y transitamos esa unidad. Yo creo que es algo que también lo estamos viviendo, que se disfraza un poquito de mala noticia. Sin embargo, cuando ya vemos que no hay una línea política clara como lo había antes, que era tan separado, ¿no? Y tan claro, este o este camino, hoy en día eso está difuso, se está cayendo y esas son buenas noticias. Por lo tanto, cuando lo empezamos a ver desde arriba del laberinto, esa idea también se transforma. Ahí, Muy bien en dicho. otro de los libros que me leí de Fresia, Estamos todos muertos. Te dije que esta realidad se siente muy densa, porque sí, o sea, en comparación con ese ser de energía, ¿no? En donde pues todo es amor. Esto a veces es muy fuerte, Fresia, y hay momentos muy difíciles. Eh, ¿Qué mensaje le puedes dar a las personas que tal vez están saturadas con lo que es el New Age? Que el New Age ha venido como que, no sé, últimamente que se ha hasta prostituido, ¿no? Y es como que dice, "Ah, ya no sé ni qué creer, porque he buscado por tantos lados y es como que información similar, pero no. ¿Qué mensaje tienes para esas personas que están buscando sabiduría, están buscando ese camino espiritual y sienten que están un poco confundidas? Sí, sí, aprovecho también para decir antes que justamente el método hoy día está en muchas partes totalmente transformado, trastocado, cambiado, utilizado eh, par- parcialmente, y este método si no funciona tal como es en el origen, no, siempre he dicho, este método es una esfera infinita hacia afuera y hacia adentro, como bien lo has leído tú, ¿no? A la que no se le puede agregar ni quitar nada. Esa es la condición de esta fórmula, que es la misma condición que han estado en las fórmulas que entregaron los avatares, ¿no? No se puede cambiar. Si no llegaste al punto, no puedes cambiar. Entonces,
Lo primero que tendría que decirle a todos mis amigos, hermanos, mis seres amados, ¿no? Es que el primero que nada la muerte no existe, no ha existido nunca, pero nosotros la hemos creado, le hemos dado el poder de que exista, ¿ya? Y seguimos alimentándola. Esa es una de las cosas primeras que tenemos que empezar a cambiar. O sea, la muerte no existe. Fíjate que va a llegar un momento, Aileen, en el cual no va a ser necesario morir. O sea, no es necesario dejar el vehículo físico porque lo puedes transformar, puedes ir encendiéndolo a la nueva vibración. O sea, transformarte en el ser original, más cerca al ser original que eres, y caminar en esta tierra que también va a estar en un proceso distinto, que no va a aceptar nada que no sea, que sea inferior a esa perfección. O sea, esto viene, esto se está produciendo. Hay seres que ya lo han logrado. O sea, primero que nada lo logró Jesús, pero ha habido otros antes también y hay seres anónimos que hoy día lo pueden estar logrando. O sea, la muerte nunca ha existido, pero sí nos la han metido para hasta hacerla prácticamente casi real, aunque no es real, para justamente mantenernos en este estado con miedo. Porque a lo que más tememos nosotros es el miedo a la pérdida trascendental. ¿Cuál es esa pérdida trascendental? La pérdida de la vida. Pero si esta no es la vida verdadera, esta es una imitación de la vida, es una vida fraccionada, limitada y transitoria. De nosotros somos inmortales, somos eternos, y esa otra es la verdadera vida. No la cuando, digamos, dejamos este vehículo, después podemos volver o no volver según sean las ataduras que tenemos acá, el peso que todavía tenemos, ¿no? Pero en realidad hay un momento que se llama pasar de la octava atómica a la octava electrónica, que es lo que viene para la Tierra. Entonces decirle a todos ellos que se vuelvan hacia adentro, que es muy importante conocerse a sí mismo, no a nivel psicológico, aunque tampoco es malo, por supuesto, pero no a nivel psicológico ni a nivel filosófico. Es volverse realmente hacia tu identidad. Y para eso tienes que informarte, tienes que encontrar la vía. Esa vía hoy día es la única forma de llegar es el corazón, o sea, a través de lo que sientes en el corazón. Cuando sientes que algo por aquí va el camino, por aquí tengo que ir, pero ¿cuándo? Cuando realmente estás en el corazón y no en el sentimiento emocional que muchas veces confundes con el corazón. O sea, no te puedes llegar y meter en cualquier cosa porque puedes, no sé, puede ser, no te digo peligroso, pero retardatorio de todas maneras. Entonces, la cuestión es que cuando tú eliges tienes que pasar por aquello que elegiste, tienes que aprender algo de ahí seguramente, entonces tampoco podemos poner barreras a aquello, ¿no? Pero es cierto que hoy día hay mucha imitación que se ha transformado, ¿no es cierto?, en, como decir, en las malas oportunidades que tiene la gente cuando ve que algo se va a conocer, en la necesidad que tiene mucha gente de darse a conocer, de que pueda hacer algo, que a veces tiene muy buenas intenciones. A mí no me cabe duda de que hoy día en este despertar hay muy buenas intenciones, pero que no necesariamente dan en el clavo, porque no se preparan como para recibir o para manifestar algo que efectivamente les sirva a la gente, que efectivamente les abre el camino hacia este nuevo tiempo. Entonces ya no es el tema de New Age ni nada. Fíjate cuando nace, también para que sepan, cuando nace el método hace 35, ya va a ser 36 años, nadie entendía nada cuando yo hablaba de la pineal y hablaba de los términos que hablo hoy día. Hoy día esos términos, hablar de la pineal, tú levantas una piedra y aparecen hablando de la pineal, de la activación de la pineal y de muchas otras cosas más, de términos que hoy día incluso la ciencia ha sacado, que son maravillosos y que te dicen, va, hoy día ya se está hablando todo eso, así la gente entiende todo eso. Entonces es más fácil entrar en sí mismo y poder encontrar tu sitio en el corazón, ¿no? Y de ahí, mira, ama a Dios por sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Inspira la fuente y expande a través de tu centro cardíaco. Algo bien interesante y se me acaba de ocurrir ahora es que con el método lo primero que uno hace es imaginarse la luz, ¿no?, de la pineal y los dos hemisferios del cerebro, pero inmediatamente después tú conectas, ¿verdad?, con el Ser Supremo.
en, se está hablando mucho de la activación de la meditación con la glándula pineal, pero si tú no conectas, tú también estás abriendo esa vía que uno tiene y puedes tal vez conectar con cosas que tú no quieras conectar. Me equivoco en eso, me acaba de como que con el bajo astral o algo así, si no te Qué conectas. bueno que lo, Ujú. sí, qué bueno que lo tocas, porque justamente hay una gran diferencia entre activar la glándula pineal o el centro pineal y estimular el centro pineal o la glándula pineal. O sea, hoy día todo el mundo habla de activar la glándula pineal, pero yo te voy a decir que las únicas veces que yo he visto la verdadera activación de la pineal es en la yoga, porque la yoga de activación de la pineal es una yoga milenaria que era la única forma de activar internamente la glándula pineal y que requiere de una disciplina y requiere de tiempos, de edades, de vida para llegar realmente al proceso de llegar al estado, ¿no es cierto?, de samadhi, que es el de iluminación, para poder seguir entonces a lo que llamamos activación ya de la pineal. Esa es una, la única. Luego hay otra que también se doy fe porque de otra manera, tal vez más extendida a lo que podría ser lo cósmico, que es a través de Drúmbalo Melquisedec, que también tiene una activación interna de la glándula pineal bastante cerca del origen, ¿ya? Y está el método que se basa justamente en las grandes claves avatáricas. Todo lo demás, cuando se activa a través de droga, a través de plantas enteógenas, imágenes, sí. imágenes, movimientos oculares, eh, determinadas Vibraciones. vibraciones, etcétera, son estimulaciones. Las estimulaciones lo que hacen es que efectivamente se dan como chispazos de la pineal donde tú puedes acceder sin pasar la barrera de frecuencia. O sea, accedes a todo lo que está en el campo astral. Puedes acceder a campos superiores del astral. ¿En qué situaciones? En situaciones en que tú eres un ser que está limpio por dentro. Un ser que piensa bien, que está claro en sus ideas, que ama, qué sé yo, puede a través de estimulaciones lograr entrar en campos del astral un poco mejores, digamos, donde recibe las inspiraciones necesarias para poder después hacer este otro camino, ¿no? Pero todo lo que es estimulación ocultado bajo activación de la pineal no es recomendable. Porque nadie sabe, hay casos y casos, casos que les ha ayudado, como te digo, en el ejemplo que te di, pero hay casos en que efectivamente se han provocado situaciones incluso bastante delicadas, complicadas. Sí. Así que muy bien, me encantó que lo hayas sacado Sí. Y lo a que flote. rescato también ahí, Eileen, como este vínculo, ¿no? Finalmente, cuando estamos conectados, cuando estamos en ese vínculo, no existe el error como tal. No, Entonces, es ahí donde finalmente nos abstraemos de la posibilidad de acierto y error de este mundo, de esas verdades a medias que estamos transitando y que obviamente eso va a ir creciendo, o sea, con todo lo que estamos viendo a través de la inteligencia artificial, de estas creaciones, o sea, no solo el New Age, sino que también todo lo que se está gestando hoy en día. Y para tener esa claridad, esas certezas internas, hay que estar vinculados en conexión profunda con esa real identidad. Esa es la única vía, creo yo, desde la experiencia para no caer en ese error creativo que muchas veces ni siquiera tiene que ver con nosotros mucho, sino que más bien por claro. un sistema que está alimentando falsas ideas y falsas divinidades, por así decirlo. Y fíjate que hay algo que además acotar. Fíjate que hay seres que son tan puros, que son tan simples, que viven la vida diaria, que tú no, ni pasan desapercibidos por tu lado. Y son seres que están conectados, porque se conectan porque son seres amor, porque vienen con ese sello, vienen, y son gente que tú lo puedes ver vendiendo, no sé, unos helados ahí en la calle, o seres que trabajan, no sé, por decirte, hasta en un banco, no sé, en cualquier parte, y de repente hay seres que no necesitan de nada más, pero son, por supuesto,
poquito, pero hay que considerar esas excepciones también. Sí, qué lindo. Y es verdad, hay muchas personas muy humildes que tú dices, Dios mío, esto es puro amor, es puro amor. Em, Estamos yendo hacia la inteligencia artificial y sobre todo hacia con lo del Neuralink y eso. Es como, en el libro se expresa muy bien, como que el ser humano es un ser perfecto en sí, en su origen. Y sin embargo, la tendencia es que en unos años muchas personas van a estar conectadas con maquinarias, o sea, el transhumanismo, ¿no? ¿Cuán peligroso es eso para la humanidad según la visión de ambas? Mira, eh, me recordó una historia que cuenta justamente de un balón, ¿no? Que habla de una reunión de arcángeles que se hizo entre el arcángel Miguel y Luzbel, o Lucifer, ¿no? Y decían que para la ascensión se podía ascensionar según Luzbel, o Lucifer se podía ascensionar poniéndose cuestiones en chips y todo eso para elevar la frecuencia. Y el arcángel Miguel le decía que no, porque eso no valía, que lo que tenía que hacer, para poder recuperarse, tenía que recuperarse completamente, internamente, no externamente. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, o sea, externamente, todo lo que venga de fuera nos va a mantener atados acá. Todo lo que venga de dentro nos va a liberar. Pero resulta que lo que viene de la inteligencia artificial, que puede ser una bomba de tiempo también, ¿no? Como lo dicen muchos científicos hoy día también, ¿no? Eh, Tiene cosas que sirven al momento, que son buenas, que ayudan en este minuto, ayudan a recuperar miembros amputados, a de repente seres que no veían, que pueden ver, etcétera, que puede ser más que tentador, o sea, es como Ficción quienes para no están en esta, claro, puede ser, no te digo una trampa, porque no quiero llegar a eso, pero puede ser muy tentador, ¿no? Y puede ser benéfico, entre paréntesis. Pero no creo que esto dure. Yo creo que esto va a terminar antes de lo que se piensa. No puede llegar. Si llegara a ser, vamos a tener dos tierras. O sea, vamos a tener dos niveles de vivencia. Una que sería esta tierra con la luz que yo te menciono que debería venir, y habrá otra tierra en otro universo donde ese bagaje o ese contingente de seres que están por esa modalidad, diríamos, que efectivamente puedan llevarla a cabo en ese otro mundo, porque recuerda que somos multidimensionales, o sea, podemos estar digamos, dependiendo de la frecuencia en que tú quedes o estés, es donde en un momento determinado vas a seguir. Eso también es otra cosa que es interesante también de ver. O Sí, sea, y yo creo que también Abu, bueno, yo lo veo, siempre nadé contra la corriente porque venía de donde venía, ¿no? Entonces siempre tuve muy instaurado eso de ver el universo de una manera completamente distinta. Y yo creo que estamos en tiempos donde se va a exigir eso también, ¿no? Tomar decisiones sí, trascendentales donde tú te sumas a esto que asegura alivianarte la vida, las tareas, sobre todo cuando estamos en un tiempo que se está acelerando, donde cada vez el tiempo nos alcanza para hacer menos cosas y tenemos que trabajar y tenemos que hacer y tenemos que generar una economía para ser autovalentes. Sin embargo, también nadando contra la corriente podemos gestar esas mismas cosas y no anular la capacidad creativa, que yo creo que es lo más como triste, por así decirlo, ¿no? O por tratar de llamarlo de alguna manera de lo que está haciendo y va a ser la inteligencia artificial, sobre todo para las nuevas generaciones, que ya van a venir como con estas herramientas externas que les van a suplir esa intuición creativa que el ser trae y que es nuestra gran capacidad, o sea, claro, crear el mundo. claro. de, Y de- fíjate que hay algo, ¿sabes qué? Que quiero acotar eso. Lo que está pasando hoy día es que estamos en un mundo sin espíritu, o sea, se ha bloqueado todo lo que tenga que ver con el espíritu, se ha bloqueado todo lo que nos abra, nos dé luces al respecto.
Y fíjate que así como los avatares entregaron la fórmula en sus momentos, ¿no? Y que no fueron ocultadas o lo que fuera, o trastocadas, ahora está pasando algo parecido. O sea, es decir, realmente se está trastocando, no trastocando, sino velando, lo que en esa época se dijo también. O sea, que lo dijo Juan el discípulo, digamos, cuando habló de las marcas. O sea, es decir, los más elevados, por decir, van a caer en la trampa. O sea, van a ser trampeados, como se puede decir, ¿no es cierto? Van a caer. Van a caer. O sea, le llamaba la marca de la bestia, ¿no? O sea, decir una marca que va a ser en la mano, o va a ser en la frente, o va a ser en cualquier parte, que No te haya que va comprar y todo, a claro, marcar, que te va a esclavizar en el fondo, ¿no? claro, claro. O sea que tenemos que estar, Claro. Entonces eso también estaba en las informaciones que se daban en la época. Hoy día, como está la ausencia de todo eso, están tratando que la gente no lo sepa. Entonces todas las generaciones nuevas no tienen idea de esto. Por lo menos en mi generación nosotros sabíamos por qué, porque los papás estaban de una u otra manera, nos enterábamos, ¿no es cierto?, de la marca, entonces lo tenemos. Pero hoy día está todo eso oculto, eso no aparece. Entonces creo que es una muy buena cosa que la gente también entienda y sepa que esto fue anunciado tal como está pasando hoy día. sí, efectivamente. No, y sería como que todo lo contrario, ¿no? Como que el ser humano sí tiene la capacidad de despertar todos esos poderes de todo, o sea, desde volar hasta moverse de un sitio para otro. Esa es nuestra misión, como Exacto. despertar, o sea, la perfección de nuestro ser. Y con la tecnología esta implantada en nuestro cuerpo, lo que va a hacer es retrasarnos mucho, mucho más. No lo puedes hacer. Quedas esclavizado de lo que te pusieron en el fondo. Y es verdad, nosotros hemos dado fe de esas capacidades que tú mencionas en los talleres que hacía en el desierto y también después en retiros que he hecho, ¿no? Hemos practicado, por ejemplo, hemos practicado la ubicuidad, hemos practicado la visión remota y si todo eso es posible. Claro que obviamente la practicas una vez, te resulta, después tienes que empezar a trabajar practicarlo, o sea, no es un tema que nace de un momento a otro, porque sí, porque no, sino es algo que obviamente requiere de que te vuelvas a aquello. No puedes decir yo sigo acá y de repente hago esto y lo tomo y lo aplico. No, tienes que ir y ser aquello para que aquello realmente, es como decir, no puedes tú generar paz en un ambiente si tú antes no eres un ser de paz. O sea, primero tienes que ser el ser de paz y eso va a generar en el ambiente la paz. Ha sido un placer. Sé que usualmente las personas ven las entrevistas menos de una hora y creo que ya nos pasamos. Pero quiero invitar a todo el mundo a tomar el método Ciclopea. Alondra, ¿dónde lo pueden buscar? ¿Dónde se pueden Invitarlos, apuntar? Los sí. Bueno, horarios. invitarlos perfecto. Invitarlos a todos a primero explorar universofresiacastro.com porque ahí van a conocer toda la trayectoria, todo lo que trae Fresia bueno, con toda esta información, con estos 8 libros ya que está ahí disponibles para generar un bagaje trascendente, pero también los seminarios de activación interna de la glándula pineal que están basados, por supuesto, todo esto está recopilado también en el primer libro, que es El cielo está abierto. Sin embargo, nosotros siempre decimos que vivir la experiencia del seminario te va a dar una claridad diferente y obviamente la experiencia va a ser mucho más profunda, mucho más potente. Y los seminarios, yo por lo menos como instructora estoy dictando seminarios todos los meses. Ahí pueden seguir mis redes, Alondra Vera Thompson, y también si quieren conocer a todos los otros instructores en universofresiacastro.com. Hay instructores en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, en Australia, en Inglaterra, Estados Unidos, así que para que ahí se En informen España y en también. España también para que vean las fechas y bueno, se sumen. Yo también siempre los seminarios que realizo siempre los transmito simultáneamente online para que cada día seamos más los seres que navegamos en esa conexión, en ese vínculo y por supuesto en ese pulso de amor que es lo que necesitamos para llegar a esa ascensión planetaria. No, y se me Oye, a acaba. propósito de eso,
Los instructores, todos los instructores son instructores acreditados del método Ciclopea, por si acaso, porque he sabido que hay instructores de Piñal, por otro Qué lado, otro, que no claro. son, entonces, están en el Universo Fresia Castro, Todos los los que están acreditados acreditados. por, Sí, por se me el acaba método. de ir a hacer como que un movimiento para que por lo menos 144.000 hagan el método al mismo tiempo. ¿Qué pasaría, verdad? Sí, Puede de ser todas maneras, y bueno, cada cierto tiempo hacemos este ejercicio, el lighting, bueno, los que son finalistas y aplican la fórmula ya lo saben. El año pasado estuvimos en un enlighting, en un gran ejercicio planetario donde más de, ¿cuántos hago fueron? 3.800. 3.800 finalistas ahí reunidos, cada vez podemos ser más, así Y que de hecho se produjeron inmediatamente procesos. Los pudimos percibir, no, no sé si todo el mundo se dio cuenta, pero ahí se notaron varias influencias ahí cambios, del transformaciones. evento, sí. eventos mágicos Sí, místicos, me imagino. claro, Sí, sí, sí. una maravilla. Ha Todo lo sido, que podamos hacer, claro que sí. Y las invito de verdad, nuevamente, empiecen con el canal de YouTube, Universo Fresia Castro, váyanse desde el principio y empiecen a escuchar, porque les va a cambiar la vida, como me la cambió a mí. A mí me encanta, es más, les cuento, los días que yo empiezo el noticiero, haciendo rapidito por lo menos, tú sabes, el 1, 2, 3 como que siento que no sé, estoy brindando una energía positiva en vez de tanta noticia, a pesar de que las noticias no sean horribles, pero bueno, a mí me ha ayudado muchísimo. Espero que se repita bueno, pronto porque hay 1000 preguntas más, pero el tiempo pues se acaba en ese sentido. Pero un abrazo de luz azul a ustedes dos. linda, un abrazo luz Un azul abrazo. también para ti, lleno de bendiciones y victoria. Y de infinita gratitud, qué bueno que se manifestó esto, querida Eileen, y nos veremos prontito también. Claro que sí. Y gracias a todos ustedes. Gracias.